En el pasado se pensaba en Ecuador como un país de la periferia, como un país pobre y subdesarrollado. El fenómeno migratorio más fuerte de España, pues en un momento dado fue el de ecuatoriano. A very small economy, no comparison with China, Brazil or Mexico. Al ser posiblemente mayor desconocido en el pasado, ahora es el que hace un poco de bandera de este nuevo movimiento, con cambios sociales y con cambios sobre todo económicos. Ecuador, of course, is part of a Latin American miracle of sorts. Very quietly, a lot of people are investing in Ecuador. It's in a beautiful location, it's a beautiful airport. Looks way better than the airports that we flew out of in the United States. Los niveles de desigualdad y de pobreza eran bastante elevados, como en mi país, Brasil. Por lo tanto, la experiencia de Ecuador es muy cara para Ecuador, para la región y para el mundo. Si bien Ecuador ha logrado duplicar a la región, todavía podría duplicarse a sí mismo. No hay ninguna razón por la que Ecuador no pueda tener el mejor sistema educativo del mundo. Siempre se piensa en la sociedad cuando se ven enfrentadas a esas disyuntivas que algo casi imposible de hacer, que son tareas que difícilmente pueden llevar a cabo los pueblos, y ellos demostraron que sí se puede. Yo creo que esa ha sido la sorpresa, porque siempre lo teníamos como allí, como Ecuador, ¿no? No un país normal, común y corriente, y no como algo que nos sorprenda hoy en día por el progreso que ha demostrado. So the miracle was that you got someone in this situation that was hopeless, that not only produced hope, produced very dramatic success and continues to demonstrate enormous success many years later at this point. Aquí, aproximadamente un 4% de la población es pobre. Si se mantienen las mismas políticas, la situación provocada será aún más grave. Para el año 2025, habrá 8,5 millones de personas viviendo bajo la línea de pobreza. Me gusta Ecuador, ¿saben por qué? Porque allí han demostrado que con voluntad política se puede. Habrá cosas en las que no estemos de acuerdo, pero un gobierno que paró los pies a los poderes financieros llevando a cabo una auditoría y una reestructuración de la deuda merece mi admiración. Esta es, sin embargo, la realidad de un país que hasta hace poco buscó incluso ingresar al poderoso G7. En España, el espejismo neoliberal se transformó en pesadilla. Desde Madrid, el politólogo y cientista social Pablo Iglesias comenta ese drama, aunque también señala salidas y ejemplos. Insisto con darle vueltas a esto porque como español me afecta mucho, es la prueba todos los días de que las cosas se pueden hacer de otra forma. Nosotros nos llamamos Podemos, hemos decidido llamar a nuestra formación política Podemos para ir a las europeas, porque sistemáticamente nos dicen que no se puede. Que es imposible hacer una reforma fiscal para que paguen los ricos, que es imposible la protección de los trabajadores, que es imposible asegurar los servicios públicos, que es imposible construir infraestructuras de transporte accesibles para todos los bolsillos, que es imposible desarrollar el conocimiento, y nos dicen que no se puede. Y países como Ecuador son una prueba de que, bueno, con sentido común, haciendo políticas con responsabilidad de Estado que beneficien a la mayoría de los ciudadanos, con todas las dificultades, con todas las contradicciones, porque la política implica dificultades, claro que se pueden hacer muchísimas cosas. Un milagro se refiere a algo inesperado, sorprendente, inédito. Pensar que una nación extraviada en la crisis, el caos y la pobreza podía recuperarse era justamente esperar un milagro. William Black, académico de la Universidad de Missouri y especialista en Derecho y Regulación Financiera, estudió el pasado y presente ecuatoriano. I went back to what people were really writing in America in early 2006 about Ecuador and its prospects. And what they were saying was that Ecuador was a complete disaster and that there was no chance of success. Predicting disaster politically, that there would be no stable government in Ecuador, and of course no hope economically, because the debts
were so large and the revenues were so low that there was no chance to make any real change in Ecuador. So the miracle was that you got someone in this situation that was hopeless that not only produced hope, produced very dramatic success and continues to demonstrate enormous success many years later at this point. Líder en la competitiva industria periodística colombiana, Publicaciones Semana es la editora responsable de Revista Dinero, especializada en temas de economía, finanzas y desarrollo. Esta vez, su consejo editorial decidió destacar la opinión de sus enviados especiales y en su portada advirtió del milagro ecuatoriano. Veníamos escuchando muchas versiones sobre que las cosas en Ecuador estaban funcionando. Pues fue una grata sorpresa porque nos encontramos con obras, con vías concluidas o en proceso de construcción en muy corto tiempo. Y claramente lo que demuestra eso es una voluntad política por sacar las obras adelante. Un gasto público que se ha podido llevar a cabo porque los recaudos han crecido y se ha utilizado la bonanza petrolera. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con unos criterios gerenciales de aplicación del gasto y con una decisión política del presidente Correa de sacar las cosas adelante. El índice de competitividad global es un indicador que junto al desarrollo empresarial reúne un país para impulsar el crecimiento de sus empresas y el de su economía. En este indicador, Ecuador escaló 15 puestos. Por eso llegamos a Barcelona, España, en busca de su creador, Javier Sala y Martín, un prestigioso economista que nos comentó las razones de este fortalecimiento de la economía ecuatoriana. Yo soy un economista que desde hace muchos años trabajo en temas de crecimiento económico, que es intentar averiguar qué es lo que determina que un país tenga éxito a largo plazo o no, éxito económico. Mirar cuáles son las cosas en las que Ecuador iba mal y ha mejorado. Y una es la situación macroeconómica. Otro aspecto positivo es, también en comparación a países similares, la superior estabilidad política. Y el tercer aspecto positivo es el de la salud y la educación primaria. Quiere decir que el potencial económico para años futuros es mejor. Ubicado en Santiago de Chile, Latino Barómetro es un estudio de opinión pública que mide las actitudes, valores y comportamientos de una sociedad, su democracia, economía y desarrollo. Para hacerlo, esta corporación privada y sin fines de lucro realiza cerca de 20.000 entrevistas en 18 países de América Latina, que representan a cerca de 600 millones de habitantes. Latino Barómetro reconoció a Ecuador como el país de mejor distribución del ingreso. La justicia en la distribución del ingreso es uno de los peores indicadores en América Latina. Somos el continente más desigual de la Tierra y una de las cosas donde Ecuador llega en primer lugar es precisamente el aumento de percepción respecto de que hay mayor justicia en la distribución del ingreso. Y eso hace el sentido de distribución, el sentido de compartir, de sentirse parte de una sociedad. Ecuador ha logrado avanzar en temas que otros países no han podido avanzar a pesar de que lo han intentado. El caso de Chile es un caso emblemático en ese sentido. Desde su retorno a la democracia, Chile no había comparecido a una movilización tan importante como la que protagonizaron los colegiales y universitarios en 2011. Como ente regulador de todo el aparato educacional. Nosotros vamos a combatirlo, pero quizás no sea solamente en este año, sino quizás sea una lucha que se tenga que desarrollar en los años venideros. El multitudinario reclamo fue por mayor acceso a la educación gratuita y consolidó el surgimiento de una carismática líder, Camila Vallejo, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. La joven, actual diputada y persona del año para el periódico inglés The Guardian, y su colectivo miran con interés al Ecuador y los resultados de su modelo de educación pública. Te puedo dar una visión más bien personal y lo que he podido compartir incluso con los ex dirigentes estudiantiles que participamos en las movilizaciones del 2011. Vemos con muy buenos ojos lo que ha sucedido en Ecuador. El que en Ecuador se haya avanzado a fortalecer lo público, que se haya avanzado en garantizar la gratuidad casi universal en el sistema,
me parece muy bueno, muy saludable y digno de mirar desde la realidad chilena para poder rescatar aquellos aspectos positivos y poder, obviamente, iniciar un proceso de transformación de nuestro sistema educacional que apunte en esa misma dirección. Rodrigo Lara es un líder de opinión que publica su columna en el diario del Huila, en Colombia. Sus artículos comentan hechos de la realidad contemporánea. Para escribirlos, cumple antes una prolija investigación. Con este método redactó su artículo ¿Qué explica el milagro ecuatoriano? Lo que hemos conocido más acá en Colombia es sobre las carreteras, sobre los hospitales, sobre los aeropuertos, sobre la infraestructura. Pero para mí me llama más la atención esa apuesta en educación que ha tenido Ecuador desde la constituyente del 2008. Para nosotros acá en Colombia, que nos hemos enfrascado en una búsqueda hacia una reforma de la educación que no ha podido ser. Por eso sorprende que Ecuador ya lo haya hecho, lo esté implementando, sea ejemplo para Latinoamérica, porque lo he visto que, por ejemplo, en Chile también ha sido ejemplo, en Argentina también. Eso es una demostración de que sucede algo, de que hay algo allí que está cambiando. El gobierno ecuatoriano reconoce el esfuerzo y rendimiento de estudiantes que tras rigurosos exámenes acceden a una educación superior antes inalcanzable en legendarias universidades como la de Harvard. Los mejores alumnos se capacitan y retornan al país para contribuir a su desarrollo. Para mí, el impacto más grande de las becas del CENESID es que rompe la dependencia que había en tener recursos económicos para poder estudiar en una universidad como esta. Entonces ahora todos los ecuatorianos se pueden dar el lujo de venir a Harvard sin pensar en que tienes una restricción financiera. Necesitas entrar, que no es fácil, pero una vez que entras, tienes la tranquilidad de que tienes un gobierno que te respalda y que puedes venir a estudiar acá. Y para mí eso ayuda un poco a desmitificar lo que es Harvard. O sea, no es tan inalcanzable como parece, ya no es la universidad de película. Si tú veías desde Ecuador hace 7 años, nunca hubieras predecido que podría pasar algo así. Y el Ecuador necesita gente valiosa en todos los ámbitos, en el sector público, en el sector privado. Y como que uno, no sé, tiene el deseo de volver con un montón de nuevas ideas para transformar el país. Uno de los más famosos laboratorios de biofísica y química están en Yale, una de las universidades norteamericanas de mayor reputación en el mundo. Aquí se investigan los grandes problemas planetarios, la sostenibilidad de la vida humana, el consumo de combustibles, la perpetuidad de la energía. Este centro de conocimiento y Ecuador operan un innovador intercambio. Los ecuatorianos acceden a su estructura y tecnologías, y los norteamericanos hacen investigación de campo en las selvas locales. So what's fantastic about Ecuador, because of its small size, is it's very easy to get to different types of biodiversity, to get to different types of forests, because you can go to all those locations in a very simple, small period of time, and the transportation infrastructure is so good with the new airports and the roads. It's a fantastic place to do research. So what we don't know is we don't know the forest, we don't know the botany, we don't know the history of the area, that's a great opportunity for us to be trained from the scientists in Ecuador. Ecuador has less experience with is microbiology and some applications in chemistry. And so that's the opportunity that students that come and train here with us have an opportunity to learn. En Barcelona, España, trabaja Fernando Albericio, un científico en química orgánica. A miles de kilómetros de distancia, en Urcuquí, aguarda su nuevo desafío, dirigir la Universidad de Yachay, un centro de formación interdisciplinaria, la primera de 4 de alto nivel que está creando el gobierno ecuatoriano para la generación y transferencia de conocimiento y tecnologías. No se puede crear algo importante de la nada a nada. Hay unas bases sólidas. Un país moderno, un país en áreas de crecimiento y sobre todo con un capital humano, con unos ecuatorianos y unas ecuatorianas de una clase excelente. Que dentro de 10 años, por descontado, sean los líderes científicos y tecnológicos, no solo en Ecuador, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Queremos que Yachay esté en el mapa mundial de universidades, en el club de las universidades selectas, que cuando en estos momentos estamos hablando de Caltech, de MIT, de Harvard, de Berlín,
de Barcelona, de la USP de Sao Paulo, Yachai sea una de ellas. Yachai aplica un modelo de educación dual, donde los conocimientos teóricos adquiridos en el aula se aplican y desarrollan en la dinámica propia de las empresas instaladas en el campus. Una de estas corporaciones es mexicana, desarrolla software y alta tecnología para la salud y creará un centro para generar nuevos productos y exportarlos al mercado mundial. Pues Yachai representa nuestra apuesta internacional, el poder hacer que el mercado latinoamericano y basado en centros de innovación como lo está presentando Yachai, el a través de profesionales regionales, de profesionales en el Ecuador o profesionales latinoamericanos que podamos llevar a un centro de innovación como Yachai, el exportar y hacer tecnología de alto impacto internacional desde nuestros países latinoamericanos. El clima para la inversión extranjera es favorable y muestra sólidos resultados. Innumerables empresas llegan al Ecuador para creer y crecer en el milagro ecuatoriano. Si tú ves los números de Ecuador, son números de estabilidad económica, estabilidad política, lo cual hace atractivo a cualquier inversión. Veo al Ecuador muy estable, los accionistas están totalmente seguros que va a haber retorno a la inversión. Entonces podemos decir hoy que es un sueño de CBC, que es una empresa multilatina que nació en Guatemala y que puso un pie en Sudamérica y vimos Ecuador como la puerta de entrada para Sudamérica. 20 years ago, the only thing I knew of Ecuador was a warm country that had the exotic Galapagos Islands within its border and territory. I've been doing business in Ecuador until about 6-7 years ago. I found Ecuador to be very welcoming. I found the people interested in doing business, and I actually found very capable manufacturers to do business. En América Latina, en Ecuador, nos han demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera. Queremos tener dignidad, queremos políticas de Estado responsables que garanticen el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo en condiciones dignas que permitan, pues bueno, las aspiraciones legítimas de cualquier ciudadano. Los ecuatorianos que habían estado durante décadas, durante siglos, excluidos de ser parte del país, de ser parte de la sociedad, de ser parte, digamos, del mundo económico también, hoy día se sienten que están incluidos. Hay un proceso muy fuerte de inclusión. Lo que ha ocurrido con los ecuatorianos en España es un fenómeno migratorio que habrá que estudiarlo en el futuro, ¿no? Porque es muy interesante. Es decir, hemos pasado de tener prácticamente 0 ecuatorianos en España a, en muy poco tiempo, tener medio millón de ecuatorianos y unos años después ese medio millón se ha reducido a la mitad. Los ecuatorianos probablemente es de todas las nacionalidades la que tiene un fenómeno de migración de vuelta más intenso. Investigamos el sentir ciudadano, investigamos lo que llamamos la opinión pública, como una medición del termómetro social. La idea es que Correa se va a volver, tarde o temprano, el referente histórico y una bandera de lo que significa un buen gobierno social. This is something that you can achieve in like 3 years, 5 years, 10 years, you know. It's a long-term process. But in a lot of countries, there isn't even the recognition that this is necessary. But in the case of Ecuador, there is a clear recognition, and the government has been doing things to make that transformation. So that's what makes it also very hopeful. Yo he vivido en la Francia de François Mitterrand, he vivido en la España de Felipe González, he vivido en los Estados Unidos de América de Bill Clinton. Voy a vivir en el Ecuador del presidente Correa. Son todos ellos presidentes, líderes mundiales que han apostado por la investigación para cambiar sus países. And I'll tell you an example of what proves it. The Wall Street Journal is horribly hostile to every progressive government in the world, but in particular in Latin America. And so it's always doing articles and op-eds attacking these nations. They've stopped talking about Ecuador because it doesn't fit their story. It contradicts their story. So that's the real proof. When the Wall Street Journal can't find enough bad things to say about you with even a shred of evidence.